Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Oye, los jueves son de economía, pero eso no es para que ustedes se asusten, porque es una economía entretenida, fácil, en donde nos hacemos amigos no solamente de los números, sino que de la planificación, porque son los jueves de nuestro Luis Felipe Slier, que ya está aquí, listo, dispuesto a bajar un poco la intensidad que ha tenido esta semana respecto de la economía, ¿cierto, Leslie? Sí, y eso que yo creo que pensamos hablar de otros temas, pero la contingencia nos dice otra cosa, y sobre todo lo que le habíamos comentado al principio del programa, poder entender finalmente cómo noticias que de repente pueden sonar muy alejadas o muy técnicas, pero que en el fondo ver cuáles son sus reales implicancias y cómo puede afectar también en el día a día de uno. Hablando sobre todo cuando se habla también la presidenta del Banco Central de la situación del impacto en los créditos. ¿Cómo está? Muy buenos días, queridas Leslie, querida Ángela, y sobre todo, queridos auditores, muy buenos días, día jueves, así que con mucha energía, después de una noche bastante lluviosa en la zona de Concepción, así que estaban tirando con balde. Así es, a la antigua. Así que muy buenos días, y bueno, íbamos a tratar otros temas, ya lo habíamos anunciado, pero lo vamos a dejar para engancharlo al final, porque de todas maneras hay una clara señal. Este día martes, como comentábamos fuera del aire, sufrí un microinfarto cuando el Banco Central el Banco Central dijo un informe de estabilidad financiera y anunció por primera vez que había un requisito de capital contracíclico, y eso también pilló de sorpresa a varios. Entonces, primero es decir, ¿qué significaba esto? Había que primero pasó una noticia, al día siguiente, bueno, ¿qué significaba? Mucha gente salió a preguntarse, los operadores financieros también, los bancos sobre todo, los bancos que están principalmente más involucrados en este tema, así como también la presidenta del Banco Central salió a dar explicaciones de qué se trataba este informe financiero, y también de qué se trataba esta medida que era de 0,5% de requerimiento de capital contracíclico. Es medio largo. El contracíclico yo creo que a todos nos dejó así como, esto no tiene nada que ver conmigo, seguro. Sí, eso dice, no, a mí no me va a afectar. Y como ya hemos aprendido que todo en la vida tiene una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta vuelta, este requerimiento de capital contracíclico, para explicarlo muy en sencillo, muy coloquial, es generar un colchón. Ya hablemos de tener más ahorritos. Tener un colchoncito, algo que hemos venido hablando en los últimos meses en este programa respecto a lo que tienen que hacer las personas. Ahora el Banco Central tiene dentro de sus atribuciones pedirle a los bancos que guarden un colchoncito un poquito más grande ahora, ¿ya? Hay bancos que cumplen con esta normativa y sobrecumplen, es decir, hay bancos que en realidad no les va a afectar porque tienen ya un capital que, de acuerdo a lo que pidió el Banco Central, ya está bastante cumplido. Pero hay otros bancos que más o menos se hizo el cálculo por la Asociación de Bancos también, y dijeron que más o menos tenían que rondar los 1.500 millones de dólares. Oye, Luis Felipe, ahí pero la más, y me asalta, me imagino que quienes nos están escuchando también, ¿esto es por ley? O sea, ¿los bancos por ley tienen que tener efectivamente ahorros? Así es, sí. Y lo otro es como, ¿quién fiscaliza eso? Porque yo te puedo decir, sí, tengo ahorros, pero ¿eso se fiscaliza? Así es, Oye, es un mandato, es una fiscalización, y por eso también después de que yo dije, me dio este tremendo susto, volví a la tranquilidad, porque efectivamente nosotros hemos aprendido, y yo creo que el sistema bancario chileno ha aprendido desde la crisis del 82, cuando hubo que salir al salvataje a los bancos y se generó la deuda subordinada, es decir, que hubo que prestarle plata a los bancos para que pudieran ellos devolver los dineros, y efectivamente ahí se produce un aprendizaje y hay legislaciones que protegen, hay instituciones que supervisan, entonces hay superintendencia, está la Comisión del Mercado Financiero, está el mismo Banco Central que está encargado de monitorear. Por lo tanto, no va a ocurrir lo que ocurrió en Estados Unidos con algunos bancos pequeños, bancos regionales, que no nos olvidemos que partimos el año con estas noticias en las cuales quebraban estos bancos. De hecho, hay situaciones bien particulares, hay gerentes generales o presidentes de algunos de estos bancos en Estados Unidos
que una semana antes que quebraran, bueno, vendieron su acción, entonces tenían información privilegiada, afortunadamente en Estados Unidos van presos, ya, así que eso es súper claro. Entonces, lo que están haciendo aquí es decirle, mira, guarde un colchón por si acaso, ¿ya? Nosotros, no es que vaya a suceder algo, pero nosotros creemos que hay una pequeña ventana, una pequeña probabilidad de que las condiciones externas puedan, todo esto en condicional, generar un shock a nivel de los bancos, ¿ya? A nivel de los bancos a nivel mundial. Entonces, ¿qué significa? Para no tener que estresar el sistema y cuando tengamos un shock muy fuerte, usted va a tener este colchoncito y va a meter la mano al colchoncito y va a volver a prestar la plata y la va a poder volver a meter a empresas, a personas naturales, cosa que cuando llegue un shock, lo mismo que uno, sí, vuelvo a repetirlo, Ángela siempre decía, ya tengo claro que son 6 meses, Leslie también decía, siempre claro que son 6 meses, si tú vas a tener una situación, un shock, lo mínimo es que tengas un colchón que te permita a lo menos resistir un periodo de tiempo. Y ahí, Luis Felipe, ¿por qué entonces esta reacción de algunos de decir, bueno, de no estar muy de acuerdo con la decisión, si finalmente es una decisión que es como para estar preparado, es como para decir, bueno... Tome vitaminas antes de que llegue el invierno, claro, una cosa así. Si estamos en Topiconce, salir ahí con paraguas por si acaso, o también en capas por si después sale el sol. Alguien podría decir, incluso es bueno porque me están Claro, ¿por qué en el fondo hay reacciones que no están... Algunos dicen que no es el tiempo, no es el momento de hacerlo? ¿Cuál sería la problemática? Lo que sucede es que nosotros estamos en un periodo de vacas flacas, para decirlo así súper coloquialmente. Ya tenemos un periodo en que vamos a llegar muy cerquita de tener un crecimiento negativo a fin de año, o sea, vamos a tener un PIB negativo. Entonces, que muchas personas comentaban, economistas, especialistas también comentaban de que, sobre todo los bancos también hay que decirlo, que no es la oportunidad. Que te obliguen a ahorrar, yo creo que nunca va a ser tomado como muy bien. A las personas naturales también deberían obligarnos a ahorrar. No gastes. Entonces, después voy a tomar ese punto. Yo tengo una idea y voy a tomar ese punto. Entonces, de alguna manera, lo que uno tiene que hacer es entender de que, claro, si te piden a alguien va a destinar menos dinero, entonces va a restringir un poco el acceso al crédito. Esa es la base que hay detrás de esta queja, que podría, vuelvo a ponerlo en condicional, restringir un poco el acceso al crédito a las personas y a las empresas. Y eso acrecentaría aún más la baja en el crecimiento. Ya eso podría tener esa implicancia. Entonces, si ya estamos en una situación que vamos en baja, que estamos complicados con ese tema, yo creo que ahí hay un tremendo desafío en términos de que yo creo que en el marginal, es decir, en la fronterita, puede bajar un poco, pero no va a afectar significativamente porque ya vamos a tener un decrecimiento a final de año. Entonces, es como volver a ponerle un poquito, tirar un poquito más el freno al tren, para que se frene un poquito más esta cosa. Entonces, obviamente esto inmediatamente trae como contraposición que aumentaron las probabilidades de que en julio el Banco Central vuelva baje la tasa de política monetaria. Entonces, como una por otra. Entonces, por un lado, te restringe este tema de acceso al crédito, porque los bancos se van a tomar algunos resguardos. Sobre todo hay bancos, no los voy a nombrar, pero hay un banco que sí el que más tiene que aumentar su capital. Estamos hablando de varios millones de dólares. Entonces, obviamente es porque tienen carteras más riesgosas. ¿Qué significa carteras más riesgosas? Significa que pueden tener clientes que tengan mayor probabilidad de que caigan en morosidad. Es el banco del patito. Que dejen... No, no es ese. No es ese el que tiene que constituir mayor aumento de capital. Es el de los monitos. Entonces ¿y ese tiene capitales extranjeros? Porque en general los bancos que están en Chile son como de grandes corporaciones, están en otros países del mundo, como que tienen capitales españoles algunos. Ese es otro, ese es el rojo. Ese es el rojo. Pero sí, de alguna manera hay siempre... ¿Ese es 100% chileno, el de los monitos? Creo que sí, no estoy 100% seguro. Entonces, lo que queríamos plantear
Entonces, Luis Felipe, por ejemplo, alguien que pudiera pedir un crédito para el futuro, o a lo mejor de aquí a un año estaba pensando pedir un crédito para tener mayores barreras de acceso, entonces podría tener. Se van a podría ponerse mayores restricciones, ¿ya? Y eso tiene que ver también con la situación económica del país. Si tú no fomentas las inversiones, si tú no fomentas la creación de empleo, obviamente es más riesgoso prestar el dinero. Yo te voy a prestar dinero en la medida que sepa que me lo vas a devolver. Claro. Entonces, ok, Leslie, la situación está así te muy presto asegurada. dinero. Entonces, primero te voy a preguntar, Leslie, ¿tienes contrato indefinido? ¿Tienes seguridad de que vas a permanecer en 1 año, 2 años en tu trabajo? Entonces te voy a ir preguntando. Después te voy a preguntar, bueno, tus ingresos para saber cuánto máximo te podría prestar, porque tampoco me interesa a mí que tu garantía que me vas a dejar me la quede, porque mi negocio es prestar dinero. Entonces, a mí lo que me interesa es que después Leslie me pueda devolver el dinero. Entonces voy a evaluarla bien para que las cuotas mensuales no le signifiquen un estrés adicional y no le signifiquen que después me deje de pagar. Si ese es el punto. No me interesa quedarme con la garantía, no me interesa quedarme con la casa o con el auto, sino que me interesa que me devuelva el dinero con la tasa de interés que nosotros acordamos. Por lo tanto, es súper relevante y es súper importante que yo evalúe bien a Leslie. Ahora, dadas las condiciones macroeconómicas, nacionales e internacionales, obviamente que hay una mayor probabilidad de que, no lo quiero decir, pero que pierda el empleo, que a lo mejor se ponga acceso o tenga restricciones su familia en los ingresos. Entonces obviamente yo te voy a exigir, mira, ¿sabes qué? Mejor prefiero prestarte siempre y cuando me acredites que tienes una renta un poquito más alta, o siempre y cuando me acredites que tienes otros bienes en garantía. Entonces, por lo tanto, yo ahí te voy a prestar. Y esto es como una cadena. Lo mismo ocurre para las empresas, lo mismo ocurre para las personas naturales. Entonces, cuando yo te digo, y el Banco Central está dando una señal clara, o sea, más clara, esto es ya evidente, lo que nos está diciendo las personas común y corriente, yo, Banco Central, le estoy exigiendo a los bancos que guarden un colchoncito más grande, por si vienen situaciones de crisis, ¿ya? Entonces, a las personas naturales, ¿qué tenemos que hacer? Copiemos, si ese modelo es copiemos. Yo sé que es súper difícil y muchas personas me van a decir, pucha, pero es que ¿cómo? Si yo no alcanzo a llegar a fin de mes, ni siquiera alcanzo a llegar a fin de mes, ¿cómo pretendes que yo ahorre? O sea, bueno, el ahorro también lo podríamos empezar a fomentar en términos de disminución del consumo, ¿ya? Entonces, empecemos a disminuir el consumo presente, empecemos a bajar un poquito. ¿Es necesario comprar 100 cápsulas de café o bastará con 50 nomás? ¿Ya? O sea, ¿lo quieres o lo necesitas? Claro. Entonces, o a lo mejor esos gastos pequeños de ir a comprar el café, supongamos el café en un local, claro. Puedes prepararlo perfectamente. Si te gusta el café, prepáralo. A lo mejor disminuyes un poquito, te vas a decir, ya, pero es marginal, son 1.000 pesos, son 2.000 pesos. Empieza a sumar esos 1.000 pesos y 2.000 pesos y pucha que en 30 días suman. Entonces, ahórrate 1.000 pesos todos los días en un mes de 30 días y ya tienes 30.000 pesos. 1.000 pesos, o sea, un billetito verde, solamente un billetito verde. Entonces, ahórralo y escóndelo lo que tú quieras. Por último, si ya hoy día, como vamos a tener inflaciones cada vez más bajas, la pérdida del dinero no va a ser tanto. Entonces, ya por último, guárdalo debajo del colchón. Y te vas a dar cuenta que a fin de mes vas a tener ese dinero. Entonces, ese es el mensaje. ¿Cómo hacemos entender a las personas de que de alguna manera la situación de ahorro es que, claro, yo llego a fin de mes y uno dice, llego a fin de mes y no puedo ahorrar porque no me quedó nada? No, empiece a verlo día a día. Ya, hoy día, este dinero lo puede esconder, puede guardar esos 1.000 pesos debajito. Ya, bajó el consumo de cigarros, no se compre deje de fumar, le va a hacer bien, guarde la plata de los cigarros, entonces, ok, le va a servir bien y empiece a guardarlo. ¿Cuánto costará una cajetilla? No tengo idea, pero si una persona se fuma una cajetilla diaria o cada 2 días, ya ese ahorro y ese bajo en el consumo ya va a ser beneficioso. Entonces tenemos que entender que el Banco Central con esta medida puede ser y aumenta la probabilidad muy alta de que en julio empiece con una política monetaria expansiva, es decir, que empiece a bajar la tasa de interés, que empiece a incentivar de nuevo para que esto se empiece a tornar más barato, porque el tren ya se detuvo, disminuyó su velocidad, pero no queremos que se frene en seco.
Luis Felipe, y dentro de esta decisión que toma el Banco Central para armar este colchoncito, los bancos, para poder tener ese colchoncito, sobre todo a lo mejor alguno que esté un poco más complicado porque no lo tiene, ¿la afectación tiene que ver con los créditos o hay alguna otra medida que hace el banco para poder entonces armar? Sacan? Claro. No, ese aumento de capital, bueno, el mismo ministro Hacienda lo dijo, tienen que echarle mano a las utilidades del año 2022. Ya, o sea, eso tiene que ver con un aumento en su capital, tendrán que ver una forma de tener caucionada esta garantía nueva que se exige, este colchón, pero de alguna manera eso tienen que crearlos ellos. Entonces, ¿cuál fue el efecto inmediato el día miércoles? Que todas las acciones de estos bancos principalmente involucrados, las acciones bajaron, porque lo más probable es que la política de dividendos, es decir, cuando... a ver, ¿cómo lo explico en sencillo? Cuando un banco o una empresa que cotiza en la bolsa obtiene utilidades, se juntan todos los socios y dicen ya, de estas utilidades, una parte la vamos a dejar adentro para proyectos de inversión y otra parte la vamos a repartir a quienes son dueños. Y ahí se dice, vamos a repartir, vamos a tener una política de dividendos de 3 pesos por acción, de 10 pesos por acción, de 100 pesos por acción. Entonces, cuando tú evalúas invertir en la bolsa, invertir eso, juegas primero con el precio, apostando de que va a subir el precio, pero también juegas con los dividendos que van a repartir, en este caso, los bancos. Entonces, por lo tanto, si yo creo que los dividendos que van a repartir los bancos el próximo año van a ser más bajos, entonces claramente el precio de la acción empezó a caer y fue el efecto inmediato, porque necesariamente van a tener que o echarle mano a la utilidad de 2022, que si tienen ahí, repartieron una parte y la otra la dejaron, bueno, van a tener que echarle mano a eso, y si no, van a tener que echarle mano también a las utilidades del 2023 para poder hacer este ejercicio que pide el Banco Central, que es aumentar este colchón en 1.500 millones de dólares. Ojo que no es instantáneo también. Tienen un tiempo. Lo habíamos comentado en la noticia, un año. Sí, tienen un plazo, lo cual también es como para no estresar el sistema. Pues no es que te digan hoy día, usted mañana tiene que poner el colchón y meter los 1.500 millones de dólares ahí. No es eso, ¿ya? Y yo creo ¿Es un plazo razonable? Sí, es un plazo razonable, es un plazo que obviamente debiese pillarnos después en la otra cara de la curva. ¿Alcanzan a las utilidades de 2023? Exactamente, alcanzan a las utilidades del 2023, entonces tienen como, entre comillas, casi 2 periodos para poder hacer esto. Tampoco es tanto que se le pida, o sea, sí, tampoco es una barbaridad de dinero que se le pidan en función de las utilidades que han tenido los bancos y en función de las posibles utilidades que pudiesen tener este año, aunque van a ser bastante más reducidas. Oye, Luis Felipe, tú hablabas de las inversiones que hacen los bancos. ¿A dónde invierten los bancos? ¿En acciones fundamentalmente? O sea, lo que pasa es que el negocio del banco no es que inviertan, sino que el banco, ¿cuál es su negocio? Prestar dinero. Prestar dinero. Entonces, yo lo que tengo que hacer es que, a ver, vamos a jugar aquí. Yo soy el banco, ¿ya? El banco Luis Felipe, acabo de crear un nuevo banco. Y viene primero, porque ella es la que ahorra, entonces viene Yo también primero ahorro, Leslie, y Leslie va y dice, quiero ahorrar 1 millón de pesos contigo en el banco. Entonces Leslie va y me dice, quiero ahorrar un dinero. Entonces yo le digo, Leslie, ni un problema, ¿en cuánto plazo lo quieres tener? Yo lo voy a dejar en su banco 1 año. ¿Ya? Entonces por 1 año, voy a poner cifras ridículas para que se entienda y sea más fácil el cálculo a quienes nos van escuchando. 1 millón ya, yo te voy a dar el 10% por ese ahorro. Entonces, cuando termine el ahorro, yo le voy a devolver a Leslie su 1 millón de pesos y además 100.000 pesos, que fue el interés que yo le voy a pagar porque ella me prestó ese dinero y lo ahorró conmigo y yo le di una garantía y le dije, ok, te voy a devolver tu 1 millón y 100.000 pesos adicionales. Entonces, tengo el 1 millón de Leslie. Entonces, ahora viene Ángela, que quiere comprarse algo. Quiere comprarse algo y va y me dice, señor banco Luis Felipe, y me dice, ok, yo quiero comprar y quiero pedirle un crédito por 1 millón de pesos. Ok, 1 millón de pesos. ¿En cuánto plazo lo quiere? Lo quiero plazo en 1 año. Ya, entonces cuota de 12 cuotas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le voy a decir, ok, por ese 1 millón de pesos, sí, yo le voy a cobrar el 20%. Es decir, usted en vez de devolverme 1 millón, me va a devolver 1.200.000.
dividido por 12 cuotas, lo vamos a hacer súper sencillo, no es tan así, pero lo vamos a hacer súper sencillo. Usted va a pagar 100.000 pesos todos los meses a mí durante 12 veces y yo voy a tener 1.200.000. Entonces, ¿qué hago? El 1.200.000 que tengo, le devuelvo el 1.000.000 a Leslie, le devuelvo los 100.000 pesos que me comprometí a devolverle en intereses y me quedo con 100. Ah, perfecto. Entonces, el negocio súper sencillo, me van a retar algunos a lo mejor por hacerlo tan simple, no, pero lo con entendimos valores, todo. pero sí. la idea es que se entienda. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Yo me quedo con esos 100. Esa es mi utilidad. Eso es lo que yo gano. Porque gano en prestar dinero. Entonces, lo que hago es intermediar entre dos personas. Entonces, ahora podríamos hablar de otro tema que es las finanzas descentralizadas. Que las finanzas descentralizadas hacen desaparecer a los bancos e intermedian directamente a ustedes. Pero ese es otro tema y es un tema. Pero semana a semana. Eso es tecnología, pero pura. Así Oye, que podemos ir abordando. Entendí todo, estoy lista. Pensar que en algún momento le saqué el cuerpo a la sección de economía. Sí. Uno siempre se lo sí. hace. Que además que nunca te lo hacen fácil, pues ese es el problema. Sí. Siempre se ve como que algo muy complicado, que tiene muchos además ítems y definiciones que no son entendibles. Bueno, aquí les tenemos la solución Sí. a las escuelas de periodismo. Sí, Al sobre señor todo porque Slier está ahí Es atento. muy importante, ¿no? Sí. Es que es muy importante. Si no podemos decir que no nos afecta a todos. Así que... nos afecta de sobremanera. Y ya, escuchando música, ya vamos a ir Sí, está ahí. llamando la atención porque, bueno, viene el Cyber. Nos vamos a nuestro programa previo al Cyber. Sí. Y les vuelvo a decir, coticen. No caigan en las modas, porque voy a decir algo súper específico. Hace Atentos. varios años atrás estaba de moda las aspiradoras robot. Sí. Se compraron aspiradoras robot y la cuestión anda dando vuelta por ahí. Incluso anda perdida, no saben dónde está. Parece que Debajo de se una fue la cama. aspiradora, se marchó, el robot se aburrió, se fue. Segundo periodo, las freidoras de aire. Todos querían freidoras Todos de querían aire. Hoy freidoras día de las aire. freidoras de aire se están llenando de polvo en las cocinas, se están molestando. Además no la encuentran, no saben dónde está. Entonces, Se dieron coticen. cuenta que era muy chica, que no servía. Coticemos primero y no caigamos en estas modas tentadoras de repente y pensemos, aunque les parezca malo y me culpen ahí, lo quiero o lo necesito. No va con un y. Ojo, porque una auditora me dijo, lo quiero y lo necesito. Entonces va con un o, lo quiero o lo necesito. Bien grande la hoja. Bien grande la Imagínate U. si lo quieres y lo necesitas, es como lo No, perfecto. sí, lo perfecto, ahí se vuelve locura total, pues entonces es lo quiero o lo necesito. Así que por eso también vamos finalizando este comentario y sin antes despedirme de todos, quisiera permitirme un favor. Como siempre. Sí. Te tiene Un todas las saludo licencias. a mi querida esposa, que hoy día está de cumpleaños y que la quiero mucho y que muy, muy feliz cumpleaños. Oye, yo me sumo, también Sí, mi yo esposo estaba está de esperando, cumpleaños. Estaba esperando, yo quisiera también. Yo también, mi esposo está de cumpleaños, Luis Felipe. Mira Vamos tú, a así ir a que presentar. muy feliz cumpleaños. Sí. Oye, les mandamos saludos a todos quienes también cumplen años y están escuchándonos. Oye, que siempre quedamos pero bien en alto con esta columna. A mí por lo menos, y creo que Leslie también la refleja, nos gusta mucho porque en el fondo, oye, qué mejor que tener finanzas sanas, porque hasta eso nos colabora con la salud mental. Sí. O sea, Estar más tener tranquilo. algún problema económico, que no lleguemos a fin de mes, como dice Luis Felipe, es un dramón, y la verdad es que la idea de esto es que ustedes con mucho humor también puedan ir tomando las mejores decisiones. Así es, perfectamente entendible y por supuesto, yo insisto, si de repente uno dice, es que yo no llego a fin de mes, no puedo ahorrar. Insisto en este gasto hormiga que de repente se ve por ahí y uno puede ir frenándolo y ir limitándolo inmediatamente. Entonces yo creo que es un tema súper relevante que frenemos ese gasto hormiga y acostumbrémonos a consumir menos, a ahorrar y a no caer en las tentaciones, por favor. Por Terapia supuesto. financiera. Terapia financiera, hashtag. Oye, la próxima columna seguramente haciendo un balance también de lo que va a ser Ahí vamos a contar qué es lo que compramos para el qué es lo que, Cyber. si es que compramos. Luis Felipe ya nos dijo que él no compraba. Nada. Oye, cuídense mucho, Luis Felipe, gracias. Nos vemos la próxima Sí. semana, te vamos a estar esperando con ansias. Un placer como siempre y muchos cariños a todos quienes nos escuchan. Por Así es. supuesto.